hacer es, vamos a iniciar un nuevo sitio web, precisamente dando la opción en el menú archivo, donde dice nuevo sitio web, pero vamos a elegir un sitio web vacío. Esto nos va a permitir controlar todos los elementos que vamos a estar agregando a nuestra página, a nuestro sitio, a nuestro sistema. Ok, En este caso, eh, obviamente vamos a llamar a... Entonces, vamos a nombrar el sitio web que vamos a crear. En este caso vamos a ponerle Proyecto 2022. O sea, es un nombre, obviamente. Este proyecto va a crear un archivo de solución en la carpeta de proyectos, pero adicionalmente va a crear si yo analizo precisamente en mis documentos, en la carpeta de Visual Studio 2012, que es donde se almacena, veo la carpeta de proyectos. Aquí yo veo que me acaba de crear un archivo de solución, que es el que contiene las referencias de la configuración del proyecto. Siempre es utilizado. Este archivo de solución no siempre es utilizado y aquí solamente guarda las configuraciones. Todos los demás elementos del proyecto se crean en la carpeta que se llama Websites y aquí podemos ver que contiene la información. Un proyecto creado en visualstudio.net va a contener de entrada un archivo que se llama web.config. Este archivo web.config me va a indicar la configuración del framework que va a utilizar para el desarrollo de esta aplicación como tal. ¿Qué es el framework? El framework es lo equivalente a la máquina virtual que utilizan lenguajes Java. como Java. Ok, Esto lo que permite es que se utilice en casi cualquier tipo de dispositivo. Entonces contiene todas las librerías y todos los elementos de desarrollo que se van a ocupar. Vamos, es como el tipo del compilador que se va a ocupar. Entonces, ajá, cuando nosotros creamos esto, obviamente aquí viene este tipo de configuraciones. Cuando vamos a hacer una página web, los formularios que vamos a utilizar, los equivalentes que se utilizaban en las aplicaciones de escritorio, aquí son archivos o son elementos que son de tipo ASPX. Yo cuando agrego un elemento voy a entonces darle botón derecho sobre el proyecto y le voy a decir que quiero agregar un nuevo elemento. Cuando le doy en agregar, si yo elijo nuevo elemento, me van a aparecer todos los tipos de elementos que corresponden a una aplicación de .NET. Aquí lo que voy a ocupar es un formulario web. Y aquí tenemos que ponerle el nombre del archivo. Yo le voy a poner principal. Una vez que yo agrego, estos archivos van a estar divididos vamos, cada página web va a contener dos archivos. Un archivo que tiene la extensión ASPX y adicionalmente va a tener uno que tiene la extensión aspx.vb. ¿Por qué estaban manejando elementos de VB? Porque el lenguaje que estoy utilizando como referencia es el visualbasic.net. ok, Ahora, nosotros cuando tenemos una página aquí como tal, nosotros incluso yo ya pudiera poner aquí un hola mundo, pero esto es prácticamente en un archivo se les llama archivos de marcado. Es lo equivalente que es un archivo HTML de un lenguaje de hipertexto. La extensión HTML tiene una extensión ASPX porque se va a ejecutar como una aplicación. ajá, Ahora, si yo la ejecuto dándole, aquí cuando yo voy a ejecutar puedo elegir el tipo de navegador que va a utilizar. Yo lo tengo cargado de manera predeterminada con el Google Chrome. Entonces, cuando yo lo ejecuto, lo primero es que me va a modificar es el archivo de configuraciones, donde me va a decir que va a implementar el código para hacer la depuración. Entonces, yo nada más basta con que yo le dé aceptar y acabo de crear mi primera página web. La web tiene el problema de que no tiene formato que se vea bonito. Actualmente las páginas van a manejarte tres archivos, aparte de los archivos de los otros dos que manejamos. Unos archivos se le llaman archivos de estilos, hojas de estilo,
son archivos que son con extensión que tienen CSS y otro que contienen información de JavaScript. JavaScript es código que se va a ejecutar del lado del cliente. Todas las páginas, todos los archivos o todas las plataformas que hagas en .NET generalmente se ejecutan del lado del servidor. Es decir, van a poderlo publicar en una página, en un servidor de web que va como el portal de Azure. Ahí ustedes lo pueden montar precisamente para que funcione. A ver, Ejecuta del lado del cliente. El .NET, lo que es el Visual Basic o C Sharp o Java Sharp o cualquiera de los lenguajes que tiene de respaldo el Visual Studio, se ejecutan del lado del cliente, del lado del servidor, perdón. no el código, pero bueno, ¿cómo decirlo? Los recursos son utilizados por los recursos de procesamiento que se utilizan para hacer búsquedas, para hacer consultas, para operarse. Si tú Sí. haces un ciclo de 1 a 5 millones, pero lo ejecutas del lado del servidor, los recursos de tu computadora están libres, el uso del CPU no se va a ver afectado. Mientras que del lado del servidor va a estar su servidor, el CPU, memoria, y es el que se va a estar utilizando. Recordemos que una página web no es, cuando yo abro aquí una página web, aquí en este momento, la computadora está sirviendo como servidor y como cliente. Ok. Porque estoy obviamente programando como tal. Pero cuando nosotros accedemos desde una plataforma externa, es decir, cuando esto lo montamos en una computadora y acceden desde otro lugar a mi máquina, lo que está haciendo o está fungiendo mi máquina como servidor. Entonces, cuando ustedes lo montan en un servidor de Azure, lo que hacen es que el código se va a ejecutar en ese servidor de Azure y no en la computadora donde lo estás consultando. Ok. Es precisamente eso lo que trae como consecuencia que si el equipo donde tú vas a desarrollar tu página web no tiene las características suficientes para soportar una aplicación robusta, va a consumir demasiados recursos y se va a trabar. Mientras más usuarios se conecten a tu página, el rendimiento va a disminuir. Es por eso que es conveniente tener los equipos adecuados. Ahora bien, si estamos hablando que va a ser un equipo donde el acceso va a ser concurrente, tiene una computadora normal más o menos te va a soportar que se conecten sin demostrar mucho problema alrededor de 10 o 12 usuarios de manera simultánea. Pero si ya empiezas a meter más, vas a empezar a ver que se te va a alentar la plataforma o la página que estés creando. Incluso si adicionalmente las consultas que hagas a una base de datos no sean eficientes, va a hacer que se vea mermado aún más el rendimiento del equipo. Bien. Ahora, esto que se acaba de mostrar, de Hola Mundo, no es ni siquiera, esto todavía no es programación. Esto es, vamos, lo equivalente a hacer un PowerPoint. Esto a final de cuentas es solamente adornos. Hola Mundo que yo puse aquí, si yo me meto esta es la etapa, vamos a decirle, el formulario o el diseño del formulario. Pero a la vez, tú vas a tener dos vistas de código. Uno que es el código de marcado, que es el HTML como tal, que aquí nosotros lo podemos ver. Y otro que es el código que hace funcionar los elementos del servidor. En este caso, por ejemplo, si yo regreso a esta ventana de código, nosotros podemos ver que el lenguaje de marcado está determinado por lo que son los picoparéntesis, este tipo de elementos. Vamos a tener, por ejemplo, generalmente un head que maneja todo lo que es el encabezado, que va a contener configuraciones de si vas a usar herramientas de HTML5, CSS, o sea, que te lean las hojas de estilo, que te lean el formato, y vas a manejar también un body. El body generalmente es todo el cuerpo de tu documento, de tu página web. Nosotros vamos a ver que el encabezado va a contener la vinculación que tenemos de nuestro archivo a lo que es nuestra clase que lo va a hacer funcionar. En este caso nosotros podemos ver nuestra clase se llama principal, que es el mismo nombre del archivo que generamos.
Pero adicionalmente, aquí podemos ver que este archivo me dice que va a utilizar de lenguaje Visual Basic, que va su código de donde va a obtener todos los eventos y vamos, todo el funcionamiento del lado del servidor está en un archivo que se llama principal.aspx.vb y que va a heredar todas las características de la clase principal. Si se fijan, la clase principal es la que está contenida en el archivo principal.aspx.vb. ¿Okay? Bien. La primera parte, vimos lo que es el Hola Mundo. Vamos a utilizar una herramienta de CSS. Yo recomiendo que utilicen el W3 School para ver precisamente el cómo funcionan los div. En este caso, los divs son los elementos que conforman un lenguaje de marcado. Yo aquí le voy a poner, por ejemplo, panel. Por decir algo, quiero llegar aquí al apartado de Bootstrap. Aquí en yo voy a encontrar que puedo tener lo que son cuadrícula o pues es que es un grid al final de cuentas de cómo voy a tener la distribución de mi página. Si yo aquí, si se fijan, tengo mi Hola Mundo, si yo pongo cualquier otro elemento, si yo pongo, incluso, por ejemplo, me voy al apartado de diseño y pongo un calendario, me lo va a poner ahí al siguiente hacia abajo. O a la derecha de manera fluida. Si yo pongo una imagen, si yo pongo una etiqueta, si yo pongo un botón. Es decir, este botón lo quiero poner aquí adelante. Ok. Entonces, porque al final de cuentas no hay una distribución como tal. Hace 15 años se utilizaba el manejo de tablas, de utilizar una tabla para acomodar todo lo que eran los elementos en tu página. Vamos, ahorita si yo esta página con estos elementos la actualizo, vean que yo ya tengo aquí la etiqueta, el botón, pero está todo uno después de otro, uno después de otro, uno después de otro. Lo que hace Bootstrap, que es precisamente parte de lo que les comento que es las páginas de estilo, es darte la capacidad de adaptarte a tu pantalla en una división estándar de 12 columnas de manera individual. Es decir, yo puedo tener 12 columnas y tantas filas sean necesarias. Y puedo, si se fijan, yo por ejemplo puedo hacer distribuciones de, por ejemplo, de elementos de una unidad, por así decirlo, de ancho. Puedo meter hasta 12 y van a ocupar una línea. Porque ¿Cómo decirlo? No es que se haya determinado por parte de un servidor, o sea, sino es por parte de la programación establecida, o sea, no es, vamos, es como si tú me preguntas en este momento, ¿por qué cuando pongo los elementos lo pone uno abajo de otro? O sea, así fue diseñado. Para yo poder utilizar este tipo de elementos, tengo que hacer uso de las librerías que se manejan en Bootstrap, entre las cuales nosotros, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, aquí veo la estructura de uno mismo. Yo puedo ver que utiliza estas dos líneas, donde de primera mano está utilizando la hoja de estilos, que contiene la distribución estándar del Bootstrap, y está utilizando adicionalmente librerías de tipo jQuery que me permite acceder a los elementos. Estos jQuery, todos estos que son archivos JS son de JavaScript. No me voy a meter tanto problema en lo que contienen, solamente voy a copiar las librerías. Copiando las librerías, yo puedo utilizarlas dentro de lo que es mi plataforma. Estas librerías las voy a meter en la parte del encabezado de mi plataforma. Ahora, este encabezado, ve que me está agregando adicionalmente que dice viewport. Este viewport, lo que me está diciendo es que el ancho de la pantalla va a tener el ancho del dispositivo del que se conecta con una escala de 1. Esto es lo que normalmente se conoce como hacerlo de manera responsiva, que significa que se va a adaptar al tamaño de la pantalla. Y esto se utiliza para cuando vas a desarrollar elementos que puedes, ¿cómo se dice? Visualizar en teléfonos celulares o
o en algún otro tipo vamos, tabletas, computadoras, etcétera. Ok. Para nosotros hacer uso de esta distribución del Bootstrap, aquí nosotros entonces podemos utilizar estos elementos que se llaman div, que son las divisiones, y yo le voy a utilizar una propiedad que se llama class, y aquí a final de cuentas le voy a poner que voy a hacer primero una fila. Y en la fila yo puedo poner ahora los elementos que van a ser las columnas. Ahora, aquí yo voy a tener la opción de tener call SM, call LG, call MD, que eso depende el estándar del dispositivo para el cual vas a programar. Si vas a programar para dispositivos celulares, lo más común es utilizar los SM, que son los que se adaptan mejor a los celulares. Sin embargo, esto no significa que se vean mal en lo que son las pantallas normales. Esto significa que se puede adaptar más fácilmente al celular. Entonces, yo puedo dividir, por ejemplo, darle un call SM6. Por lo tanto, en la fila, ¿cuántos me quedan elementos? Entonces, yo puedo poner un call SM4. Ya me ¿Cuántos quedan me dos. quedan? Entonces, el siguiente, call SM2. Ok. ¿Sale? Ahora, yo puedo poner en estos, ahora los elementos .NET que yo quiera. Por ejemplo, aquí yo voy a poner una SP, un label, que se llame LBL nombre. Voy a decir, aquí los elementos de .NET, vas a ver que a diferencia de los elementos de marcado, van a iniciar con un ASP, dos puntos, y después viene el tipo de elemento. Yo estoy aquí nombrando una etiqueta. Y después le pongo el nombre que quiero utilizar para identificar esa etiqueta, que yo le estoy poniendo LBL nombre. Y aquí yo le pongo es igual a server, que es porque va a correr del lado del servidor. Y aquí voy a utilizar, por ejemplo, si yo quiero ponerle un texto que diga hola mundo, aquí ya estoy poniendo el texto directamente en este. El problema es que cuando si te fijas, aquí tengo la etiqueta. Ajá. Pero ve que aquí la distribución que yo tengo en la parte inferior, me aparece en esta sección, me aparece el call SM2, el call bueno, este tendría que verse como call SM6, de hecho aquí está. Pero el problema es, bueno, estoy en la vista dividida. El problema es de que como cuando lo estás haciendo en modo de diseño, no tienes el control exacto de dónde se va a poner. Por ejemplo, voy a agarrar y voy a agarrar un textbox. Bueno, voy a agarrar este aquí abajo y voy a agarrar un textbox. Pero si te fijas, sigue viéndose de manera directa. La diferencia es que aquí obviamente ve que aquí yo ya lo puse dentro de una columna que mide 4 y una que mide 2. Si esto yo lo pongo, si esto yo lo previsualizo, ve que aquí está el hola mundo de la primera etiqueta, que me abarca no es un 60%, sino 6/12, o sea, un 50% de la pantalla. A partir del 50% tengo ya el cuadro de texto que me abarca un 30% y luego el botón que me abarca el otro 20%. Si nosotros visualizamos esto, estamos teniendo que esta columna tiene un ancho de 6 unidades de lo que es la distribución de la columna. Ajá. Luego tenemos esta parte aquí que tiene un 4 ancho hasta aquí de de 4. 4 unidades y este que tiene un ancho de 2. Ajá. Ajá. Pero ve, estos elementos no me están ocupando la totalidad del elemento El como ancho. tal. Ajá. Ajá. Entonces, dirías tú, entonces, ¿de qué me sirvió ponerlos en las columnas? Pero también aquí a estos no he utilizado la clase que los va, Distribuir.
a distribuir. Para ello, por ejemplo, voy a utilizar una propiedad que se llama CSS class y le voy a decir que voy a utilizar el formato form control. A este y a este. Y al botón le voy a decir que voy a utilizar el formato BTN. Y como quiero que se adapte al tamaño del ancho del de este, le voy a tener uno que se dice BTN block. Tengo que poner ambos, BTN y BTN block. Y luego puedo adicionalmente ponerle el color. Ahorita el color lo voy a omitir, solamente voy a ponerle el formato como tal. Y vas a ver que en el momento en que yo actualice la página, acaba de darle un formato más vistoso, tanto al botón, al cuadro de texto y a la etiqueta. Ok. Ahora bien, si yo pero ahora incluso si te fijas, ahora sí se ve que la etiqueta abarca el 50% de la pantalla, el 30 y el 20. Yo le voy a poner un color a este botón y le voy a decir que es un botón primary. Es un tipo de color que se maneja. En ese caso lo toma azul. Si yo le pongo un success, esto me lo manda porque como los CSS lo estoy consultando directamente desde internet, me Ajá. avisa que no los puedo editar. Entonces, yo pudiera descargar el CSS y mantenerlo en mi carpeta para evitar estos mensajes. Pero Ok. bueno, tú aquí puedes ir viendo precisamente, aquí si nos vamos al apartado de botones, aquí te dice, por ejemplo, el básico, default, primary, success, info, warning, danger. Ok. Aquí te los está diciendo cuáles son cada uno de ellos. Ok. Ajá, incluso cómo se verían. Aquí este es el código de, por ejemplo, si yo aquí le cambio el BTN a este success y le pongo este, no sé, warning, y le doy ejecutar, me acaba de cambiar el que decía success por el color warning. Regresamos acá. Aquí hasta este momento no me he metido a darle mayor, mayor, ¿cómo se puede decir? Formato a la hoja de estilo. Si yo voy a agregar mis propios estilos o mis estilos personalizados, yo lo que puedo hacer es, tengo que agregar una carpeta donde tenga todos los elementos de ayuda. Generalmente esa carpeta como estándar la llaman assets. Y dentro de assets vamos a tener las carpetas de CSS y las carpetas de ay, me equivoqué. Voy. Y agregar la carpeta de JS, donde vamos a meter todo lo que son los JavaScript y los... si yo en la carpeta de JS, por ejemplo, voy a agregar un nuevo elemento que sea una hoja de estilos, yo elijo aquí precisamente la opción de hoja de estilos, y aquí yo le voy a poner, por ejemplo, personal o personalizado. Muchos lo ponen en inglés, que es custom, pero bueno, no nos vamos a ver así. Y aquí yo digo que, por ejemplo, quiero poner una clase que se llame BTN green, y puedo decir que quiero que el color del fondo, background color, porque si no va a querer buscar en la imagen. Background color. Aquí puedo poner el color directamente, por ejemplo, green. Vamos a ponerle un verde claro. Un light green. Y el color del texto. Color black. Ahora, esta clase de estilos
yo la tengo que agregar a mi página web. Y en este momento yo ya puedo utilizar ese color en lugar del success, ya puedo utilizar un color que se llame green. Si te fijas, acá yo la llamé BTN Green, y esto implica que cuando... en el explorador. Si te fijas, ahora es un verde clarito. Sí. Ahora incluso yo pudiera cambiar el color personalizado, no sé, gato. ¿Qué color, por ejemplo? Ahí ese. Ahí. Ok. Guardo. Y se acaba de actualizar el color. Si te fijas, yo ya puedo utilizarlo como ya en mi página. Ya estoy utilizando que tengo aquí las notas, todos los formatos personalizados, los puedo hacer a través de estos CSS. Ahora bien, ok, aquí tenemos entonces, por ejemplo, un text box donde voy a meter un nombre. Y un botón que le voy a llamar CMD, mensaje. Yo adicionalmente puedo utilizar una herramienta de iconos especializados que se le llaman Material Icons. Los Material Icons son elementos que nosotros tenemos, recursos que tenemos en Internet, precisamente para hacer uso de ellos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar obviamente puedo utilizar, tengo que hacer la referencia a Material Icons. Ahora, aquí, si te fijas, tengo esta opción, pero tengo que hacer referencia a Para hacer referencia a él, no me acuerdo cómo es el código, pero lo voy a agarrar, lo voy a consultar de otra aplicación. Es que no me acuerdo de la ruta. Sí, no te preocupes. Esta es la ruta para hacer uso de los iconos de Google. Que se la voy a poner directamente a mi página. Con esto yo ya puedo decir, por ejemplo, que puedo utilizar este tipo de elementos. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner material icons. Y el texto, ahora, para hacer uso de ellos, por ejemplo, yo le puedo poner que dice done. En lugar del texto de ponerle button, le voy a poner done. Y en la página ya me va a aparecer, en lugar de mostrarme en texto, me pone el icono que yo elegí. Puedo elegir, por ejemplo, account circle. Copio, que es el código que aquí nos muestra que es account circle. Lo pongo en lugar de done, le pongo el account circle. Y cuando recargo acá, podemos personalizar los botones. Esto en las herramientas de escritorio era algo sumamente complejo de hacer. Si yo adicionalmente quiero poner etiquetas, no es necesario utilizar el elemento de etiqueta como tal, porque se va a ejecutar del lado del lenguaje de marcado. Entonces yo, por ejemplo, aquí yo le pongo div class igual a control label, que es una etiqueta, y ya nada más le pongo aquí el mensaje. Aquí, por ejemplo, bueno, en este no. En este es el botón, aquí no le voy a poner nada. Aquí nada más voy a hacer un salto de línea. Aquí yo le pongo la etiqueta, escriba su nombre. Y aquí le ponemos nada más algo así como nombre. Si yo recargo, vean que aquí ya me aparece un valor. Ahora, hay muchas aplicaciones donde nosotros podemos ver que aquí viene como una leyenda en marca de agua que
Hay muchos lugares donde se ve una marca de agua cuando está uno escribiendo en estos cuadros. Esa marca de agua se llama placeholder. Ajá. Placeholder es algo que que nos va a permitir escribir nos va a poder poner un tipo de etiqueta sobre un cuadro de texto donde voy a escribir posteriormente. Entonces yo le pongo placeholder es igual, escriba aquí su nombre completo, por ejemplo. Cuando recargo la página, aquí ve que yo puedo escribir a pesar de que no, o sea, yo aquí, por ejemplo, voy a escribir y ya se quita en el momento que lo manejo. O Ok. sea, para eso es un placeholder. Entonces, este programita lo que va a hacer es, voy a escribir un nombre y el nombre me lo va a poner aquí en la etiqueta de nombre. Eso es muy sencillo como tal. Es lo más básico, por así decirlo. ¿Cómo voy a empezar a hacer entonces ahora el código?